Perfecto. Bueno, Seba, acá te lo cedo en papel celofán y moño rojo. Es Bueno, un bueno, regalito que buenísimo. te doy para compartir. Buenísimo, muchas gracias. Igual con muchos, ya nos conocemos. No Claro. estoy seguro si todos, ¿no? Capaz que hay alguien que no tengo, pero después la mayoría sí, nos conocemos. Eh, Ajá. bueno, Margarita me invitó, que seguramente les habrá comentado la idea, pero bueno, como para ver si podíamos hacer una clase, un encuentro en el que pudiéramos vincular cuestiones de nuestra materia, dimensión ético-política de la praxis docente. Por eso, si alguien no me tiene, yo veo acá, Rocío Cabral, vos no te tengo. ¿Te tengo? No, 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 crucé el no. año pasado con Santi Díaz. Ah, está bien. Bueno, Ah, pero de ese espacio de dimensión, y si lo podemos vincular con el campo de la práctica, eh, intentando hacer una especie de encuentro de contenido, de materias o de experiencias que tengan que ver con las dos. Y también me había comentado que les pasó ya un material, a varios materiales que tienen que ver con una charla, un par de charlas y una película, que también sirven de disparadores, porque vieron que la dimensión ético-política es una dimensión, es un espacio gigante, no existe realmente concretamente, sino que es un espacio simbólico, es un espacio social, es un virtual. espacio todo el tiempo y que tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos y las consecuencias que tiene. Por eso esos materiales, como tantos otros, pueden servirnos como disparador para que reflexionemos acerca de las decisiones que estamos tomando en la carrera o que hemos tomado antes o que pensamos cada vez que estamos en el campo de la práctica o que cada vez que dan clase, hay consecuencias de lo que hacen. ¿Sí? Siempre hay gente que se beneficia y hay gente que se perjudica. Entonces hay que estar pensando en todas esas cuestiones. Bueno, dicho todo esto, que yo pienso que ya lo deben saber, pero por las dudas lo aclaraba, quería saber, ustedes seguramente lo habrán visto, los materiales que les pasó Margarita. Obvio. ¿Sí? Hagan ¿Qué, sí o no, hagan así con la cabeza. qué duda podés tener? Claro. Y Eh, antes de empezar con cualquier cosa, me gustaría, sí, a ver si se la bancan, ¿eh? Y alguien se anima. A ver, ¿qué les generó? ¿Les pareció? Yo sé que está Margarita acá y le va a gustar, Claro. pero ¿qué No, no. les pareció que lo vinculan con la práctica, con dimensión ético-política? Que puede, está mirando esto, sí, tiene, yo le encontré alguna relación así de una. ¿Qué le encontraron? ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? Este silencio es porque piensan, ¿eh? Buen día para todos y todas. Hola. Eh, bueno, lo que a mí me pareció, lo que me pasó con la charla de Stanislao, es que me parece muy bueno pensar en algo, en el cambio, como algo positivo, ¿no? Como no una frustración, más allá de que él lo plantea como que el cerebro puede tener esas dos vertientes, ¿no? De tomarlo como desafío, tomarlo como frustración. Me parece interesante pensarlo en la práctica, justamente en este contexto, ¿no? De pandemia, decir, bueno, como todos los docentes que tenían horas a cargo tuvieron que someterse a un cambio, indudablemente. Entonces, bueno, tanto los docentes como los alumnos tuvimos que atravesar ese cambio. Algunos lo tomaremos como desafío, otros lo habrán tomado como frustración y a otros no les habrá sido significativo en este momento quizás. Pero me parece que eso sí se puede relacionar justo este contexto con lo de Stanislao. También se puede relacionar el video de Guadalupe que habla de la trivialidad, que dice de que, bueno, como que se arman dos grupos, uno que opina igual que yo y otro que opina diferente, y es como que el que opina distinto por ahí muchas veces se queda callado,
como que no se genera un buen diálogo, y ella dice, pone el ejemplo de las vacunas, y decía, está comprobado que son buenas, no entiendo cómo hay gente que está en contra de las vacunas, y bueno, y después como que hace una investigación y se da cuenta que ella nunca había aprendido a hablar con el otro, como que no había aprendido a escucharlo, dice que bueno, da 3 consejos para romper con esto de la trivialidad, que es todo blanco-negro, que es de un lado del otro, y creo que bueno, también claramente lo podemos relacionar en nuestras prácticas, en la escuela, en el instituto, en un montón de lugares. Eso. Muy bueno. ¿Y quién más se anima? Es muy tentador siempre señalar a alguien y decir, a ver, ¿qué pensás? Pará, que te tiro el nombre. A ver, todos los nombres acá está buenísimo. Yo tenía una frase que había marcado como importante sobre la charla de Guadalupe, que decía, quizás tengamos más en común quien piensa distinto, pero quiere conversar, que con los que comparten con nosotros alguna opinión, pero son intolerantes. Creo que en ético-política pasa mucho el tema de que, por ejemplo, nosotros damos nuestra opinión y usted dice, yo no estoy de acuerdo, pero respeto lo que vos decís. O pasa mucho en las clases quizás de ético, eso de que por ahí el conversar, pero no estás de acuerdo con el otro, pero escuchás al otro. Y eso pasa también en el campo de la práctica, es decir, ustedes cuando están dando clase, ¿escuchan al otro y respetan lo que viene del otro lado? Muchas veces sí, debería ser la mayoría, pero a veces no se da tanto. Muchas veces depende de la formación también. Claro. No estamos formados para tolerar al otro. Estamos formados como que nosotros tenemos la decisión correcta o somos quien poseemos de un saber supuesto. Entonces, como eso ya delimita cómo me interpela lo del otro, lo que el otro me dice, ¿no? Creo que ahí está el punto, en cómo nos formamos, obviamente no solamente en la carrera docente, sino fuera, ¿no? Qué cosas leemos, qué cosas miramos, qué cosas consumimos. Entonces, bueno, me parece que también es otro punto a mirar. A mí me gusta también cuando Guadalupe como que equipara conversación con fuego y dice manejar el fuego para que no se apague y para que no nos destruya. O sea, dice como que hay que aprender a conversar, que la conversación no se vaya a una guerra, pero tampoco evitar la conversación porque piensa distinto. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que...? Sí, dale. El posicionamiento que tome uno, si piensa que es la única verdad lo que piensa él, ya de ahí ya es un punto donde no puede debatir con otro, porque no puede adquirir el pensamiento o entender lo que le pasa al otro o lo que quiere explicar. ¿Alguien disiente con estas ideas? ¿Alguien dice, no, a nivel? Buenos días. Yo, con respecto a lo que decía el chino, que estamos como que no estamos formados para escuchar al otro, creo que en mi caso no me pasó nunca. Al contrario, siempre que he dado clases o las prácticas, siempre he estado pendiente de lo que quieren mis alumnos, o de lo que pueden, o de lo que sienten durante la clase. Siempre he tomado como esa referencia en cuanto a modificar mis clases o a cambiar mi actitud. Siempre he tomado al otro como referente. Creo que los chicos son los que nos determinan como docentes, no nosotros, ni nuestra formación hasta diría. Interesante. Para mí, también, bueno, coincido con ambos, porque coincido que también se plantea desde, como lo dice Joaquín, como desde lo que dice Jorge. Mismo en el instituto tenemos docentes que nos plantean desde la rigurosidad de su discurso, digamos, o es su palabra, y tenemos docentes que son mucho más abiertos y por ahí no te dan espacio a que uno opine o a que uno tenga su posicionamiento, aunque no se lo respete, como decía Valen, que suele suceder en las clases de dimensión, y hay otros docentes que por ahí no. Entonces,
está en nosotros, en mi opinión, tomar lo que nos sirva de cada docente, de cada ejemplo que tengamos, o antiejemplo en el caso de que no queramos repetir eso, y nada, y aplicarlo a nuestras prácticas. Mira, voy a tirar una bomba, así, a ver, acá es donde se ve si alguien, quién se la aguanta, de verdad. Vieron que Margarita es una profesora que, o sea, no es que te va a dejar pasar, decir cualquier cosa, ella te va a argumentar lo que piensa, y si veo que no le gusta o que piensa que no es así, te lo va a argumentar y te va a decir, mira, no, yo no lo veo de esa manera. ¿Ustedes en algún momento le plantean disidencias? La tenemos acá enfrente, este es nuestro espacio de terapia. ¿Le plantean disidencias y le pueden argumentar o aceptan todo en su rol de alumno pasivo que aceptan la voz del docente, que es el que sabe y que también en cierta medida estamos poniendo en tela de juicio? Porque al plantear esto del diálogo, de la discusión, ustedes adoptan esa posición de discutir cuando, no solo cuando es un alumno que te lo dice, sino también cuando es un profesor. Yo en lo personal sí, yo no discutir sino intercambiar. Mantengo mi postura, pero también hay veces que se tiene que cumplimentar con ciertas cosas, así que el ceder o no ceder depende de la situación, pero sí, yo mantengo mi postura bastante. No creo ir al choque porque no me considero de esas personas en lo que es educación. En otros aspectos capaz que sí, soy más enojón, pero en lo que es educación no considero que sea el camino, sino que desde el diálogo y desde los posicionamientos es mucho más enriquecedor y se puede llegar a otro lugar que manteniendo las posiciones no se llega. Igual me sonó como que en educación puedo ser de una forma, pero fuera salgo de la escuela y puedo ser de otra, me suena raro. Pero igual no importa, lo dejamos ahí para... Pero sí, había alguien que quería hablar. Después lo charlamos, sí, después lo charlamos. No, yo creo que también hemos tenido varios intercambios de ideas con Margarita, y es cierto, es que como el otro tiene la posición de docente y de dueño de la verdad, muchas veces quedan acalladas las voces de los alumnos. Es algo que nos ha pasado y lo hemos hablado con Margarita en varios Zoom, así que no es algo que no sea común para todos. A ver, nosotros como nos estamos formando como docentes tenemos ciertos criterios que por ahí no compartimos con ella y ella no comparte con los de nosotros. Y hay veces que es muy difícil desde nuestro lado ponernos en posición, desde su posición, pero desde Margarita ponerse en posición nuestra es muy difícil. Hay veces que hay ciertas ideas que están tan arraigadas en el de otro que no dejan ver los pensamientos de los alumnos. Que también es algo también para aprender de nosotros en no repetir por ahí ese tipo de patrón. Sí, y yo creo que también tiene que ver, es muy fácil, en la primera instancia ustedes planteaban, sí, yo con mis alumnos escucho, pero uno siempre cree que escucha. Ahora, cuando estás del otro lado, ves que el otro no siente que es exactamente igual, que uno le está escuchando de la misma forma. Pero bueno, está bien el poder argumentar, el poder plantear las cosas, el que haya un espacio. Ahora, toda opinión es válida, todo hay que respetarlo. Como dice Guadalupe, ay, bueno, no, los antivacunas, sí, yo porque nunca los había escuchado. Hay que respetarlos, hay que respetar todas las opiniones. Yo creo que el nazismo está bien y hay que segregar a todos los judíos. ¿Está bien? ¿Me tienen que respetar? Yo creo que, hola, buenos días. Hola. No, yo creo que eso depende, a ver, hasta dónde empieza el derecho un poco del otro, ¿no? Una cosa es una opinión y otra cosa es, bueno, esto de la vacuna. Justamente ahora también estamos con este tema que viene la vacuna en diciembre y salieron los antivacunas, los pro vacunas. Justo ayer charlaba de eso, por eso me acordé, digo, esto de la vacuna, bueno, está bien, no te vacunes, pero ¿a quién perjudicas si no lo haces? ¿Solo a vos? No es por ningún tinte político ni para hablar de que hay que vacunarse
vacunarse, no voy al punto en sí, sino digo, bueno, no te vacunas, ¿y qué consecuencias trae eso en el otro? Digo, creo que la opinión o no opinión entra o depende de cuando empiezo a afectar, a perjudicar o a beneficiar al otro. Ahí creo que es donde está el punto de análisis. Y con lo que preguntabas antes, coincido bastante con Nico, yo también soy bastante por ahí de cuestionar o de repreguntar. Creo que esto es una construcción entre todos, no soy partidaria de que el alumno es, por definición, sin luz, no es una tabla rasa que hay que llenarlo de conocimiento y no trae nada de por sí, creo que es una construcción. Y creo que así lo voy a tratar de ver el día que yo esté enfrente de un alumno, ¿no? De tratar de verlo desde el diálogo y de la construcción. Por ahí a veces se toma como que es una crítica por parte de nosotros, o que nos quejamos de todo, muchas veces por ahí se lo toma así, y yo lo veo como que no, como que lo veo algo muy, muy fructífero, el que podamos opinar, que podamos construir, que podamos cuestionarnos. Es lo mismo que cuando, qué sé yo, entré a un trabajo práctico y me fue mal. Bueno, lo veo como un paso más para seguir aprendiendo, para ver en qué me equivoqué, como una construcción. Y creo que va desde ese lado un poco. Yo creo que quizás a veces a los profes están como, también hay otra formación de por medio y creo que están acostumbrados al poder, como que si yo soy docente, tengo el poder sobre vos. Y a veces cuesta aceptar que los alumnos tenemos también, podemos tomar decisiones y hay que trabajarlo en eso. A veces se toma como que uno dice algo y es, estoy criticando a tu clase. Y por ahí muchos profes creo yo que no están acostumbrados al el ida y vuelta, o que les cuesta aceptar que salir de ¿cómo decirlo?, de su zona más alta. Creo que yo a veces siento eso, como que yo soy el docente y yo tengo el poder sobre vos. Y quizás nosotros venimos formándonos de otra manera, o sea, como venimos cambiando esa lógica, pero está perfecto, cada profe tiene su manera de pensar, y también creo yo que es por la formación que tuvieron. Antes, por ejemplo, estaba la varita, y si no hacías algo mal, ¡pah! Ahora ya no se usa más, pero qué sé yo, eso para mí me parece mal, y que está perfecto porque vos sos el profe en este caso, pero yo no lo repetiría por mis alumnos. En caso de que, por ejemplo, yo estuviera enfrente de este grupo, no lo haría, o sea, yo permitiría opiniones de todos los demás. Creo que es por ahí algo para aportar, y que me parece que el debate está buenísimo y que todos aprendemos de nuestros alumnos, que estamos equivocados y pensamos que solamente yo tengo el conocimiento. Es lo que a mí me pasa, como para aportar. Si me permiten, voy a opinar un poco diferente a la mayoría. No creo, esto es personal, que siempre se aprende de los alumnos, porque el aprendizaje depende de uno, y cuando uno no está dispuesto, no vas a aprender. O sea, también uno puede llegar a aprender de los alumnos y de las situaciones, sí, pero si uno no está dispuesto, no. Creo que tiene que ver, volviendo al tema de lo original de videos, a mí me resonaron mucho. Es como que yo los veía y al ver esos videos, tanto el de Stanislao, que bueno, yo ya leí varios libros de él y demás, y es muy simpático y muy, muy claro, pero me parecía que había una violencia muy fuerte, en el sentido de que hay un discurso que se valida como un discurso verdadero, que es el discurso científico. Que después, como decía, creo que fue Joaquín acá, que también hay profesores que piensan que su saber los habilita a ejercer el poder, como decía una de las compañeras, contra el otro, porque el otro no tiene ese saber. Y en cierta medida, ver y creer que está todo bien, viendo esos videos, habilita al reproducir esta idea de el que sabe ejerce el poder y el otro tiene que aguantar. Y no es una construcción, así que todos con buena onda construimos porque tenemos, todos aportemos y seamos unidos y llegamos a una idea mejor.
hay gente que piensa muy diferente, y podemos aprender de eso, pero también hay gente que piensa tan diferente, creo yo que no, tenemos que aprender a no acercarnos. Como dice Bielsa, trayendo al gran filósofo, dice, usted es un enemigo que me enaltece, porque cada cosa que usted dice, si yo me alejo, esto hace que yo sea mejor persona. Es un indicador de que soy mejor persona, porque usted representa todo lo que yo no quiero en la vida. Y entonces, por supuesto, no es con todo el mundo, es con algunas ideas, como yo planteaba, lo del nazismo. No es que hay que respetar todo. No sé, yo no creo que haya que respetar todo. Ahora, sí, por supuesto, casi todo sí hay que respetar. Pero si vivís en el nazismo, ¿cómo haces para no respetarlo? Si vivís sometido sobre esas reglas. Si no conoces otra cosa, No, si vivimos en la Rusia y hay nazismo, tenemos que adecuarnos a eso porque tampoco existe otra posibilidad por ahí dentro de ese país o en ese momento histórico. ¿Cómo hacíamos para aceptar? siempre hay discursos que son hegemónicos, hay discursos que estamos en todos lados. Cuando hablamos del sentido común, es algo que todo el mundo habla y dice, y no hay una argumentación sólida, es porque más o menos todos creemos que es verdad. Y si todos creemos que es verdad que los judíos son inferiores, o que los negros, los afrodescendientes, o la mujer, es menos porque es mujer. Por eso, porque tiene menos fuerza. Entonces no pueden hacer lo mismo que los varones. Y ya está, y punto. Y no discutimos, no discutimos más allá, ni ponemos en tela de juicio. Por supuesto, discutir implica que hay gente que se va a sentir incómoda, porque el aprendizaje implica que uno se desestabilice un poco. No podemos aprender y estar siempre contentos. No sé, ¿no les parece que cuando uno algo le hace ruido, algo no le... Ahí es donde uno aprende. Cuando está todo bien, es como que es muy difícil aprender. No sé si se anima a participar alguno de los que habló tarde. Igual hablen, los que hablaron está perfecto, pero te digo, si quieren. Yo por ahí acotar una cosita más que decía, creo que en la charla de Guadalupe, que ahí la estoy buscando en los apuntes, pero si no recuerdo mal era que había que separar la idea de la persona. Eso para mí es fundamental, porque si no tomás todo personal y no tiene ningún sentido, porque vos estás debatiendo en todo caso la idea, no en contra de... Yo, por ejemplo, si estoy debatiendo con Jorge, yo no voy a estar en contra de Jorge, no me lo tengo que tomar personal desde ese punto de vista, sino tengo que hacerlo desde lo que él piensa o desde su idea, no de lo que él piensa, desde su idea y yo desde mi idea, y por ahí poder discernir en eso. Nada, es como una acotación por ahí, porque yo lo entiendo de ese modo y hay veces que debato o discuto en el buen sentido, no de pelea, sino de una discusión, un intercambio de ideas con mi familia o con lo que sea, y se piensa que es personal, y por ahí nosotros que estamos que estamos pronto a ser educadores, si llegamos a tener algún debate de este tipo, saber diferenciar eso, que es súper importante para no tomarlo personal. Yo creo que también todo este contexto hizo que sea mucho más difícil, ¿no? En especial en esta cátedra que siempre fue vinculada a la práctica, menos el campo 1. Creo que eso fue también lo que dificultó esa interpretación del otro, esa idea que piensa el otro. Entonces, si bien hubo espacios de diálogo y hubo espacios de no diálogo, y se hace lo que se dice y ya está, creo que la participación del aula hubiese aportado mucho más, que esto de la virtualidad no lo da.
Entonces, pero bueno, creo que ahí estuvo no sé, lo que da cada docente, el aporte de cada docente, que permitió en ese punto clave mejorar o hacer la práctica o la cátedra mejor o peor, o más fluida, menos fluida, más dinámica, menos dinámica. Creo que todos los docentes tuvieron que sentarse a pensar cómo iban a hacer sus clases y a dónde querían llegar y qué priorizar, porque no iba a haber el mismo tiempo que habría presencial. Entonces, bueno, me parece que ahí está donde cada docente dijo, bueno, yo ahora priorizo esto y lo voy a hacer de tal manera, voy a intentar de que haya un diálogo, que no haya un diálogo, y quizás en esta cátedra ese espacio no fue lo primordial, al menos es mi sensación, al menos es mi sensación. Y nos quedamos con ese sabor amargo de la presencialidad, de las cátedras, de las clases, de poder enseñar, y lo que yo distingo de Nico es decir, bueno, yo ya dejo de ser un alumno, dejo de ser un estudiante para ser ya un casi docente, un formación. Desde que entramos somos docentes en formación. Entonces, ese cambio de ver hace que uno se posicione distinto y pueda generar una interpretación mayor o peor de un compañero, de una idea, de un docente o de una cátedra. Nada, eso. Hay una idea que me pareció, pues se repitió, porque creo que fue Nico el que la dijo, lo de educación, o sea, en la educación soy de una forma y fuera de otra, o cuando sos docente ya enseñás y ahora todavía no, pero en realidad, no sé, en mi opinión, uno educa siempre, todo educa, todo educa. Tener clase por Zoom te educa de alguna manera. No quiere decir que sean cosas todas buenas. Y uno es estudiante, es un docente en formación, pero uno educa a la gente que tiene a su alrededor, a sus amigos, no con la intención, no es algo formal, uno no hace una planificación, pero cuando uno comenta situaciones, cuando uno habla, cuando uno repite cosas desde el sentido común, y bueno, volviendo al tema, por ejemplo, de las vacunas, dicen, no, pero las vacunas son todo mentiras, no te hacen nada. Y eso lo decís en tu casa. Después, en la escuela, uno dice, no, bueno, hay que respetar, porque soy un agente político del Estado, si hay un plan de vacunación, hay que vacunar a los chicos. Pero en tu caso, uno al repetir ese discurso también va naturalizando la idea de que las vacunas, no importa, son todo una mentira, si nadie se vacuna no pasa nada. No es que solamente uno educa en la escuela, parece a mí. O sea, yo creo que lo que plantea Nico, esa separación no existe para mí. Para mí, aunque vos no lo creas, estás educando siempre. Y no sé, ¿qué piensan los demás? Para mí también, o sea, estás educando desde, no sé, si vas a la plaza con un hermanito, con un primito, a que, no sé, por ejemplo, no tire papeles en el piso, o si vas a la playa y te pones a juntar los papeles, en tu casa también, en un montón de lados. O sea, es como dice Seba, me parece que tal vez uno por ahí no lo hace con la intención de decir, lo estoy educando, pero lo estás haciendo inconscientemente, tal vez. Puede ser consciente también, ¿no? Pero bueno. Yo creo que estoy un poco más de acuerdo con Nico acá, porque, no sé, cada uno afuera de los ámbitos educativos en los que trabaja, no solo la escuela, capaz que en un club o lo que sea, también tiene su vida privada y también tiene su manera de ser con sus amigos, Yo no soy de la misma manera, quizás con mis abuelos, que con mis amigos. Tengo formas diferentes de pensar, de hacer cosas, y no creo que en todo momento esté educando. Si estoy en una reunión con amigos en la que hablamos de un millón de temas y hay un millón de opiniones y capaz que la opinión cambia de un momento al otro y después no voy y llevo eso a la escuela. O sea, Sería podrías... como una perdón. opinión en base a un contexto. O sea, uno Perdón, podría decir justo se me que... tildó y no escuché lo que dijeron.
Dale, Cami, repetí. Claro, que sería una opinión, por ejemplo, yo soy así de tal manera en este lugar, y porque me tengo que adaptar, porque no me queda otra, pero en realidad fuera soy otro. Yo creo que es como dice Seba, que el tema de las vacunas, que ponele, yo puedo estar en contra de las vacunas, no es mi caso, pero bueno, puede ser, y después en la escuela tengo que promocionar que sí que se vacunen, que esto y lo otro. Pero a lo que me refiero es, quizás con gente con la que me siento cómoda, con la que sé que puedo debatir de temas con libertad de prejuicios, puedo dar mi fundamento, mi forma de ser, y quizás en lugares como escuelas, como en los clubes, tenés que mantener una cierta, no una cierta manera de ser o postura, porque tampoco es que te obligan a ser de tal manera, pero tenés que ser más delicado con ciertos temas. Claro, pero si vos sos en tu casa, o con tu familia, con tus abuelos, vos sos machista y decís, "Nah, la mujer tiene que ir a la cocina y no tiene, pero salen a trabajar, ¿qué opinan? Si no saben nada de fútbol, hablan de fútbol, no pueden, si no saben. Ahora vas a la escuela y sos feminista. Eso parece raro. Es como que No, eso uno puede cambiar sería un algunas cosas, hipócrita pero eso. otras... No, eso sería un hipócrita. Yo me refería a que quizás hay temas que ponele, con mis abuelos no puedo tratar, porque sé que es ir al choque y sé que es que no le van a entrar en la cabeza. Ponele, si yo menciono la palabra aborto, la palabra droga, la palabra feminismo, ya sé que es un tema que va a generar mucha controversia, va a generar muchas cosas que quizás son evitables. Yo prefiero a veces, no es que prefiero en realidad tampoco, porque no es mi manera de ser quedarme callado, pero entendiendo la edad de mis abuelos y las vivencias que tuvieron, a veces prefiero decir, bueno, trato de no tocar el tema, pero bueno, a eso iba yo más o menos. Ah, sí, no, eso sí, obviamente no tenés por qué estar eh, escupiéndole tus verdades en la cara a todo el mundo, como que es verdad, está bien, eso sí. Como se nos está acabando el tiempo, yo voy a plantear una idea que quiero que la retomen después, ahora no sé, nos reconectamos. Y después ya terminamos, como que acá lo vamos cerrando. Pero esta idea de consenso, de que vamos bien, todos de amigos, y tratamos de no chocar demasiado, ¿no podría llevarnos a pensar en los docentes con una cierta tibieza en sus posicionamientos? Y acá dejo dos frases de Maquiavelo, es: el lugar más oscuro y frío del infierno está guardado para los tibios en tiempos de crisis moral. Otra es de la Biblia, Apocalipsis 3:15, porque te conozco y sé que eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Les dejo dos frases, así tú, que se las tiro, y ahora cuando retomamos, dígame si hay que, los profesores deberíamos hacer consenso, buena onda y acomodarnos siempre, o hay que posicionarse, o en qué momentos sí, en qué momentos no. ¿Sí? Ahora nos reconectamos al mismo, ¿no, Valen? Vos que sos la capitana de la tecnología. Sí, sí. Bueno, ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ya estamos terminando, así que ahora quiero escuchar tu opinión sobre la tibieza también, Margarita. Después ahí para el cierre, después, en el segundo bloque. ¿Me hablas a mí? Sí, pues sos muy tibio, me parece. Bien. No, imagínate. Si habremos tenido alguna charlita nosotros, ¿no? Ay, sí. Profesora alumna. Después Sin les vamos a saber. contar. Exacto.